Para realizar un viaje misionero se necesita fe, se necesita pasión por lo que harás, se necesita planeación. Y está de más decir que también se necesitan recursos. Y como me has escuchado decirte en otras ocasiones, usando pues varios ejemplos o ilustraciones, hace unos cuantos años en un viaje, hay un ejercicio estudiantil requerido por parte de la Universidad Cristiana para poder graduar para los alumnos de la licenciatura en teología. Y es un viaje misionero a algún lugar de condiciones, ¿cómo decirlo?, complicadas, ¿sale? Por así decirlo, complicadas, con el propósito de enseñar a los jóvenes, a ellos que van a graduar, la verdadera fe y la verdadera dependencia de Dios. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de realizar ese viaje, o teníamos que realizar ese viaje, nosotros escogimos el país de Panamá, específicamente la comarca Nove Buglé. Este viaje tendría una duración de aproximadamente 2 meses y sería con el propósito de capacitar a pastores laicos, pastores que no tienen estudios y que pues simplemente se aventaron a ser pastores laicos en la enseñanza y predicación a través de cursos intensivos de teología básica, ¿sale? Entonces nosotros íbamos a ser maestros de ellos y enseñarles lo básico para que ellos pudieran hacer un mejor ministerio en los pueblos, aldeas, donde ellos están, ¿sale? Nosotros estábamos en medio de la selva, en un lugar, en una reserva natural, donde no existen servicios y donde son literalmente tribus. De hecho, así se le conoce, ¿no? La tribu Nove Buglé. Son 2 tribus ahí. Y algo gracioso es que el nombre con el cual la universidad define o llama a este viaje, se le conoce a este ejercicio como sin pan y sin dinero. El viaje de sin pan y sin dinero. ¿Y por qué? Pues por el pasaje que leímos en Lucas al comenzar el culto. Jesús los envía y los envía pues sin pan y sin dinero y sin llevar nada, ¿sale? Y literalmente es como íbamos. A diferencia de otros grupos misioneros que estaban en la zona, por ejemplo en Costa Rica, pues ellos llevaban campers y recursos de enfermería y muchas otras cosas. Y pues nosotros llevábamos nuestra maletita Biblia y unas 3 playeras, ¿sale? Y con eso íbamos. Y entonces, pues después de semejante experiencia, te puedo decir con seguridad que el nombre es el correcto: sin pan y sin dinero. Porque desde un año antes de aquel viaje y durante todo el trayecto del viaje, nunca nos hizo falta nada para realizarlo. La mitad del costo total del viaje para 8 jóvenes, que fuimos los que realizamos este viaje, la mitad del costo total de estos 8 jóvenes fue suplido por iglesias y cristianos individuales alrededor de México y del extranjero. Durante un año Dios nos permitió viajar y visitar varias iglesias, ministerios, y puso gente en nuestro trayecto que conoció del deseo que teníamos y la intención del viaje y gustosamente nos apoyaron. El costo para 8 personas iba a ser alrededor de 60,000 pesos. Y la mitad de ese dinero salió precisamente de hermanos que gustosamente decidieron apoyarnos, iglesias que nos apoyaron. A través de iglesias en Monclova, Coahuila, Torreón, Toluca, Tulancingo, Veracruz, Monterrey, Estados Unidos, y hermanos que de manera independiente nos ofrendaron para el viaje. Y te puedo decir que hasta a través de un luchador cristiano, me llamaba la atención eso, un luchador cristiano de la Triple A. Sí, así de ese grado, un luchador cristiano de la Triple A. ¿Ok? Si alguna vez lo conoces, se llama El Zorro. Entonces, si alguna vez lo ves un domingo ahí por la así, tiene un puesto, un restaurante de hot dogs, y era jefe de uno de mis amigos, y él se enteró del viaje y dice: ¿sabes qué? No tengo dinero con qué apoyarlos en efectivo ahorita, pero por mi trabajo, pues siempre voy de viaje a viaje, siempre voy de un lado a otro, y tengo puntos en una tarjeta de Aeroméxico, y él literalmente pagó 2 boletos de avión 48 horas antes de que realizáramos el viaje. Nosotros salíamos un lunes y esta persona nos la presentaron el viernes de la semana anterior, y esa semana está pagando 2 boletos de avión. Dios nos proveyó de boletos de avión, pasajes, gasolina, alimentos e incluso para los trámites de los documentos que requeríamos para estar 2 meses en Panamá. Literalmente hubo un lugar en Torreón, me acuerdo, donde una iglesia que íbamos a visitar nos dijo: ¿saben qué? Vengan, expongan lo que van a hacer,
y los queremos aquí todo el fin de semana, desde el jueves, desde el viernes hasta el domingo. Y nosotros fuimos y nos hospedaron en un hotel de 5 estrellas, un Hampton de la cadena de hoteles Hilton. Y si más o menos ubicas el nombre, pues son hoteles de 5 estrellas en todo el mundo. Y el maestro que nos estaba acompañando, hermano Jonathan Latham, le estaba diciendo al pastor de la iglesia, no, hermano, nosotros en las bancas, o sea, nos quedamos y pues como que nosotros como que está bien, no les queremos quitar bendición. Sí, manos, ellos ya dieron y lo agradecemos. Entonces, sí, o sea, ese tipo de cosas a nosotros nos volaban la cabeza, de hermanos que no nos conocían, que no sabíamos quiénes, no sabían quiénes éramos, pero que literalmente hasta nos hospedaron en un hotel de 5 estrellas. Sabes que para poder realizar este viaje, y como te dije, durante todo el lapso de esos 2 meses, puedo decirte que nunca nos faltó alimento ni un lugar donde descansar. Seas en un hotel Hampton de 5 estrellas o seas en abajo de 4 palos, en una casa de acampar al lado de una vereda, dentro de la iglesia y del templo, porque los templos allá pues no son como aquí, solamente son 4 palos, unas láminas y abajo para que esté sequecito. Y por lo menos ahí teníamos, ¿sabes? Y a veces Dios nos proveyó para buffets antes del viaje, y a veces Dios nos proveyó solamente para arroz, frijoles y yuca. ¿Qué es yuca? Pues una raíz, ¿ok? Y entonces eso comíamos, y Dios nos proveyó. Nunca nos faltó lugar donde descansar, nunca nos faltó alimento. Dios siempre puso y usó a la iglesia para ser de bendición a nosotros. Fuera que estuviéramos en Torreón, en Monclova, en Toluca, fuera que en Monterrey, en Panamá, en comunidades y aldeas recónditas en la tierra que no sabía que podían existir. Y entendí que la iglesia es una gran familia. Que vayas a donde vayas, ahí estará un representante de Dios listo para servir y dar sin esperar nada a cambio. Eso fue lo que entendí. Que podía estar a kilómetros de mi país y aún así toparme con gente con la cual me entendía y hablaban la misma lengua cristiana, aunque tal vez medio en dialecto, pero nos entendíamos en el deseo que teníamos en el corazón. Y sabes que esto es lo que se espera de la conducta de la iglesia. Esto es precisamente lo que se espera de la conducta de nuestra iglesia. Esta es la forma en cómo debe de funcionar una iglesia, ocupándose práctica y servicialmente para el bienestar y el beneficio de otros creyentes que lo necesiten, ocupando su vida de manera provechosamente buena. Esto es lo que tú tienes en capítulo 3, versículo 8, ¿verdad? De hecho, el versículo que citaba Dani. Porque fiel es esto, porque palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistes con firmeza. ¿Para qué? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es bueno para ti. Así que esta última sección que vamos a ver también te es útil para ti. Si ya te es útil reconocer y entender que esto éramos, y reconocer que tienes que obedecer a tus autoridades, y reconocer que tienes que ser una esposa de ejemplo y una madre ejemplar, y todo lo que estuvieron compartiendo en este tiempo, si esas cosas ya te llamaron tu atención, sabes que este pasaje, esta última sección, también es para ti, y también es para tu bien, y también funciona para que vivas de mejor manera a los ojos de Dios. Lamentablemente, nos encontramos en una etapa de la historia donde el egocentrismo se ha potencializado. Lamentablemente vivimos en esta cultura. Nuestra cultura caída es una cultura en la actualidad que nos llama al egocentrismo. Este se ha potencializado. La cultura individualista hoy es más aplaudida e impulsada por nuestro mundo. Tú tienes que preocuparte por ti primero, ¿sí? Que estés bien tú primero. Esta es la cultura en la cual nosotros hemos crecido, una cultura individualista. Las redes sociales, los movimientos sociales y las ideologías posmodernas nos dicen que esto es lo importante y esta es la forma en cómo deberíamos de vivir y de pensar. Hace un año tenía la oportunidad de reseñar para Coalición por el Evangelio un libro que se llama El Cuerpo de Cristo, de un pastor que se llama Sugel Michelén. Y en él decía precisamente en este artículo, hoy cada vez más nos enseñan a pensar en nosotros antes que en cualquier otro. Hoy más que nunca nos enseñan a pensar en nosotros más que en cualquier otro. De ahí que observamos iglesias y miles de cristianos que se han vuelto pasivos, sin compromiso, sin servicio
y sin amor por aquello por lo que Jesús murió. O sea, Hechos 20, su iglesia. Entonces, ¿qué propósito tiene Dios para mi vida cristiana? Para terminar la carta de Tito, ¿qué propósito tiene Dios para mi vida cristiana? ¿De qué maneras afecta esto a mi familia? ¿De qué maneras afecta este pasaje que vamos a ver, Tito 3, 12 al 15, afecta esto a mi familia? ¿O qué se espera de mí y de mi iglesia a los ojos de Dios? Para terminar esta carta, ¿qué es lo que Dios espera de ti y de la iglesia a la cual tú asistes a sus ojos? ¿Qué es lo que espera? Ocuparnos en buenas obras. Muy bien. Y al ocuparnos en buenas obras, una manera en la cual tú lo vas a hacer es sirviendo a otros. Ocuparnos en buenas obras. Y ocuparnos en buenas obras se va a ver de esta manera. El cristianismo es un llamado a servir a otros, porque Dios te ha servido a través de Cristo. ¿Y qué crees? También de muchos otros. La realidad es que Dios te ha servido a ti a través de Jesús. Y vamos a verlo más adelante, pero el Evangelio de Marcos nos lo dice. Y el Evangelio de Marcos quiere poner a Jesús la imagen de un siervo, ¿ok? Es la imagen en la cual representa a Jesús todo el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos se centra en esta idea. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que Dios te ha servido a ti a través de Cristo. Y no solo a través de Cristo, sino que ha usado muchas otras personas para servirte a ti. Y por estas razones, yo te invito a que entiendas que el cristianismo es un llamado a servir a otros. Ocuparnos de buenas obras. Ahora, ¿cómo se ve esto en la Biblia? ¿Cómo se ve esto en este pasaje? ¿Cómo se ve esto en este pasaje? Ok, número 1, te los pongo todos, ¿sale? Número 1, el cristianismo te llama al compromiso y liderazgo, porque Dios te ha guiado a través de Cristo y muchos otros. El cristianismo te llama al compromiso y al liderazgo, porque Dios te ha guiado a través de muchos a través de Cristo y muchos otros. Nota lo que dice versículo 12. Cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Dios desea que vivas una buena vida. Dios desea que vivas una bella vida, una vida llena de provecho. Y para ello nos llama a observar primero que debemos entender que la vida cristiana es un llamado al compromiso con la iglesia, ¿ok? Entonces, su punto aquí, si lo quieres tener como punto, su punto número o su punto A, la vida cristiana es un llamado al compromiso con la iglesia. Pablo nos habla aquí de dos personas, ¿verdad? Lo tienes en el texto. Pablo nos habla aquí de dos personas, Artemas o a Tíquico. Apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. La vida cristiana es un llamado al compromiso con la iglesia. Pablo concluye su carta con algunas indicaciones finales. Sin embargo, podemos observar algunos detalles importantes aquí, aunque tú puedas ver simplemente dos nombres y decirte, los ves en tu casa y dices, es lo mismo que no. Pero la verdad es que hay detalles importantes que observar en esta sección. Primeramente, Pablo indica a Tito que enviará a alguien que supla su labor en Creta. Dice que va a enviar a Artemas o a Tíquico. Los va a enviar. Cuando lleguen a Creta, ¿qué es lo que va a hacer? Cualquiera de los dos. Cuando llegue a Artemas o Tíquico, Tito lo que tiene que hacer es viajar, pero a Nicópolis, ¿verdad? Y entonces para ir y hablar con Pablo. Pablo va a enviar una persona que va a suplir su labor en Creta. Por una parte, la tradición apunta a que Artemas se convirtió en el encargado de supervisar las iglesias de un lugar llamado Listra o de la zona de Listra, mientras que este otro hombre llamado Tíquico fue enviado en 2 ocasiones por Pablo a diferentes ministerios. Tú lo obtienes en Efesios capítulo 6, versículo 21, ahí te lo menciona, y en 2 de Timoteo 4:12, en Efesios 6, 21 y en 2 de Timoteo 4:12. Ahí Pablo está enviando a este hombre también llamado Tíquico a otros ministerios. Ahora, sea cual sea el caso, lo que sí sabemos no es a quién va a enviar, ni qué van a hacer. Lo que sí sabemos
es que a cualquiera de estos hombres que iba a enviar Pablo, estos dos hombres estaban lo suficientemente comprometidos con la causa, en el servicio de la iglesia y el deseo de ser parte del proyecto que se estaba esparciendo a lo largo de Asia Menor. La disponibilidad de ambos en su tiempo, dedicación, esfuerzo y compromiso de ambos, así como de Tito, eran de admirar y de imitar. Pablo sabía que si enviaba a Artemas o enviaba a Tíquico, los dos iban a estar disponibles y los dos iban a tener tiempo y los dos iban a tener y los dos iban a poder decirle a Pablo, sí, ¿sabes qué? Yo voy, ¿ok? Esta es la idea, el compromiso que ellos tenían para poder ir y suplir a Tito. ¿Sabes qué? Como creyentes debemos entender desde temprano en nuestro crecimiento. No sé cuánto tiempo tengas como creyente. Ahora, es más preocupante este caso que voy a mencionar si ya tienes muchos años, pero como creyentes debemos entender desde muy temprano en nuestro crecimiento que somos llamados al compromiso fiel con la iglesia. Somos llamados a un compromiso fiel con la iglesia. Claro que al Dios ponernos en una nueva familia que se llama la iglesia, claro que tú gozas de diferentes beneficios, ¿sí? Totalmente. Al ponerte Dios en una nueva familia, claro que gozas de diferentes beneficios y disfrutamos de la bendición de ser parte del cuerpo, en el cual nosotros somos edificados, somos amados, somos impulsados a la fe, a nuestro desarrollo espiritual. Somos confortados y también confrontados de ser necesario, con el propósito de ser cada día mejores creyentes. Podemos ser cuidados y también podemos ser dirigidos a través de líderes de la iglesia y personas maduras en la fe. Sin embargo, quiero que entiendas algo. No solo somos llamados a disfrutar del compromiso de otros hacia mí. No solo eres llamado a disfrutar del compromiso de otras personas maduras y líderes en la fe, del compromiso que ellos tienen hacia ti. Eres llamado a desarrollar un compromiso de ti hacia otros. Eso eres llamado también. Totalmente, tenemos beneficios y bendiciones que nosotros recibimos cuando formamos parte de esta familia, pero al mismo tiempo tenemos un compromiso. Y es así como otros son de bendición para mí, yo ser de bendición y comprometerme con la vida de otros. Mi hermano, la iglesia es un cuerpo que funciona apropiadamente cuando la gracia nos impulsa a formar parte del desarrollo y la adoración corporativa. ¿A qué me refiero con esto? A trabajar juntos. ¿Ok? Y a trabajar todos juntos, no solamente unos cuantos. Esta es la iglesia. Y la iglesia funciona bien cuando la gracia nos impulsa a formar parte de un desarrollo y adoración corporativa. Cristo nos llamó a un compromiso real, a un compromiso consciente. Jesús era claro, ¿sí? Jesús era sumamente claro cuando Él llamaba a alguien y era claro al decir, deja lo que tienes y ven y sígueme. Y se le para un hombre un hombre llamado Leví que estaba sentado en la banca de los tributos, algo así como el SAT hoy en día, y entonces está sentado ahí en su chamba, y entonces Jesús se le para enfrente y le dice, ¿sabes qué? Ven y sígueme. Y este hombre llamado Leví, que después tú le conoces como Mateo, nos dice el pasaje, y se levantó y le siguió. Jesús era claro. Te está llamando a un compromiso real y un compromiso consciente. Entonces, te pregunto, ¿qué si Cristo te preguntara esto directamente a los ojos? Así como se les preguntó a otras personas, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. O levántate y sígueme. ¿Qué si Cristo te preguntara esto directamente a los ojos? ¿Qué le responderías? ¿Podrías mirarlos a los ojos y decirle, no, ¿qué crees? Que me salió un jale en la chamba? O, depende, ¿a qué hora va a ser? ¿Cuánto va a durar? ¿Sí, me entiendes? ¿Podrías verlo a los ojos y decirle eso a él? Seguir a Jesús y comprometerse con su iglesia en ocasiones tomará tu tiempo. Seguir a Jesús y comprometerse con su iglesia en ocasiones tomará tu tiempo, tomará tus fuerzas
En ocasiones tomará sacrificar tus horas de descanso o tus horas de vacaciones. Seguir a Jesús y comprometerse con su iglesia en ocasiones va a tomar tus horas de descanso, tus vacaciones, exigirá en ocasiones ceder tus recursos materiales por la extensión de su reino. Eso es seguir a Jesús en un compromiso real y consciente. Eso era lo que estas personas entendían. Y no entiendo por qué nosotros 2000 años después muchas veces nos cuesta entenderlo. Seguir a Cristo y comprometerse con su iglesia cuesta. Y esto lo platicaba con Esteban. Seguir a Cristo y comprometerse con su iglesia cuesta. Pero es mucho más el costo de darle tu vida al mundo. Te aseguro que a la larga, y te lo firmo donde sea, es más costoso el darle tu vida al mundo. Te va a salir más caro. Te va a salir mucho más caro. Porque ¿sabes qué? Te lo he dicho muchas veces, el pecado te ofrece mucho, te da muy poco. Y al final, siempre el costo es bien alto. Esto lo dice Romanos capítulo 6, versículos 21 al 23. Pero qué fruto tienes de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Y seguramente te sabes el versículo 23 de memoria, porque la paga del pecado es muerte. Dale tu vida, tu tiempo, tus fuerzas y tus recursos al mundo y siempre te va a pagar mal. Y siempre el costo te va a salir bien alto. La cuenta va a ser acá. Tal vez la cuenta va a ser tu familia, tal vez la cuenta va a ser tus hijos, tal vez la cuenta va a ser tu futuro, tal vez la cuenta va a ser tu matrimonio, tal vez la cuenta va a ser hasta tus propiedades. ¿Por qué? Porque el mundo siempre te va a exprimir todo y no te va a dar nada. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguir a Jesús cuesta, yo no te digo que no. Seguir a Jesús y comprometerse con su iglesia te va a costar. Pero a la larga siempre te va a salir más caro darle tu vida y seguir al mundo. No significará siempre que tienes que apartarte de todo el mundo y sus actividades y meterte en una burbuja, no te estoy hablando de eso. Pero sí que pondrás en primer lugar tu compromiso y tu responsabilidad con Cristo y con su iglesia. Sí que esa va a ser tu primer decisión y tu primer lugar. Yo te invito a que esta mañana te propongas el priorizar en tu vida a Dios y su iglesia. Y Dios afirmará tu vida con su gracia y su paz. Dios afirmará tu vida con su gracia y su paz, pero necesitas priorizar en tu vida a Dios y su iglesia. Dios sabe de qué tienes necesidad. Tú no te estés preocupando por lo que tienes necesidad. Tú venías lo que yo te estoy diciendo. Cristo lo dice de otra manera, más poético. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que tú necesitas y que Dios sabe que tienes necesidad va a ser añadido. Y doy gracias por este viaje porque me enseñó eso. Dios sabe de qué tienes necesidad. Y así como a veces te pueden dar arroz y frijoles, a veces te llenan el estómago con pizza y con un buffet. Y ¿sabes qué? Dios es bueno. Nunca falta nada. Proponte priorizar a Dios y su iglesia. Y Dios va a afirmar tu vida con gracia y paz. Ahora, no solamente eso. La vida cristiana no solamente es un compromiso con la iglesia, es un llamado al compromiso con la iglesia. La vida cristiana es un llamado al liderazgo de la iglesia. La vida cristiana sí es un llamado al liderazgo de la iglesia. Otra vez, este pasaje, según versículo 8, funciona para bien para ti. Procura ocuparte en buenas obras y estas cosas son útiles a los hombres. Así que esto también es útil para ti. No solo para unos cuantos entre la congregación, esto es útil para ti. La vida cristiana es un llamado al liderazgo de la iglesia. Aunque no sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo Tito encargado del ministerio en Creta y las iglesias en Creta, lo que sí vemos aquí es que el liderazgo y la influencia de la iglesia no recaía únicamente en la persona de Tito. Lo que sí nosotros podemos saber es que el liderazgo y la influencia de las iglesias en Creta y de los ministerios en Creta no recaían únicamente en la persona de Tito. Pablo deseaba que las iglesias de Creta también fueran influenciadas por otros siervos capacitados, tales como los que tienes en versículo 12, como Artemas o Tíquico. Porque Pablo sabe que si los envía, ellos van a estar comprometidos y van a decir, sí voy. Y si los envía Pablo es porque sabe que Artemas o Tíquico tienen la capacidad también, al igual que Tito, de liderar a la iglesia.
Pablo está confiado en que sea quien sea que él envíe, harán exactamente la misma labor concreta que Tito tenía, o que Tito tenía que desarrollar hasta ese momento. Y como ya lo vimos, cualquiera de los dos estaba preparado y capacitado para continuar la obra en Creta. Y esto producía confianza en la vida de Pablo. Eso lo tenía tranquilo a Pablo. Sea quien sea que envíe, ya seas tú Tito, o Artemas o Tíquico, cualquiera de los tres van a hacer las cosas bien. La iglesia va a estar bien. La enseñanza y la dirección que cualquiera de los dos pudieran ejercer sería la correcta. Ambos habían sido instruidos en doctrina. Ambos habían sido capacitados en la consejería. Ambos habían sido adiestrados en la enseñanza. Y para las iglesias en Creta era sano que más de un maestro estuviera enseñándoles. Pues les hacía ver que su crecimiento y su dependencia, su crecimiento no dependía, de un hombre, sino de la exposición y la dirección, primeramente de la palabra de Dios. Porque era sano que no solamente Tito estuviera ahí, sino que pudiera haber otro que viniera y cambiaran, por así decirlo, y pudiera suplir ese ministerio y pudiera otra persona enseñarles. Porque de esa manera te hace entender, no dependo de que Tito me esté viendo y me esté guiando, yo dependo de Dios. Y Artemas me va a venir a hablar de Dios, y Tíquico me va a venir a hablar de Dios, y me van a guiar a su palabra. Porque lo que tú necesitas no es meramente la imagen de un hombre, lo que necesitas tú es la imagen de Cristo. Y cualquiera de ellos estaba preparado para eso. ¿Sabes qué? La iglesia requiere líderes y de maestros. La iglesia requiere líderes y maestros. La iglesia requiere hermanos y hermanas que funcionen en sentido de liderazgo y de la influencia para otros que vienen abajo. La iglesia sí lo requiere, y este pasaje también es para ti. La iglesia requiere de hermanos y hermanas que funcionen en sentido de liderazgo y de influencia para aquellos que apenas vienen creciendo. La pasividad con la que muchos cristianos se desarrollan por años es preocupante. Lo que sí me interesa aquí entender es esto, que es una pasividad que tienen muchos creyentes en muchas iglesias, y en nuestra iglesia puede pasar. La pasividad que muchos cristianos puedan tener por años debería ser algo preocupante, pues se han conformado a la idea de tener que ser alimentados siempre, sin valorar su llamado también a alimentar a otros. Y te invito a que tú puedas analizar esto esta mañana. Si te has conformado al concepto solamente de venir por años a la iglesia, simplemente a ser alimentado, pero tú no estar alimentando a otros también. El estado de inactividad e incluso holgazanería espiritual, discúlpame, es un cáncer que tiene que ser extirpado si queremos tener una iglesia sana, una iglesia productiva y una iglesia fuerte. Y lamentablemente, como cristianos, muchos de nosotros podemos estar cayendo en este concepto, en simplemente una pasividad espiritual, y este estado de inactividad debería ser extirpado, porque es un cáncer que va a poder comer nuestra iglesia. Y hoy nuestra iglesia apenas va comenzando. Hoy nuestra iglesia apenas se va edificando desde cero. ¿Sabes qué? Y desde hoy podríamos poner buenos cimientos, porque lo preocupante es llegar a iglesias que son ya ancianas y grandes y que están llenas de cristianos, y tal vez tú hasta conoces este concepto de estar solamente en una iglesia sin hacer nada alimentándote, y eso es un cáncer que carcome en la iglesia. Y te invito a que entiendas que no eres llamado solamente a estarte alimentando, sino a tomar parte en el liderazgo para tener una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia productiva. Dios no te llamó solo a ser alimentado semana a semana, sino a caminar con el enfoque de un día ser tú quien lleve alimento a la vida de los más jóvenes y de los más inexpertos. Y tal vez te preguntas esta mañana, pero ¿qué no es eso la responsabilidad del pastor? ¿Qué no es tu responsabilidad? Y bueno, en un sentido sí, claro. Dios me ha puesto y Dios ha llamado a pastores a ser supervisores, obispos, es la palabra que la Biblia usa, vigilantes de la vida espiritual de la iglesia local. Pero así como Dios ha llamado a un pastor, a obispos y a aquellos que van a ser los líderes de la iglesia, Dios también ha llamado a la iglesia para que de ella salgan pastores,
Dios también ha llamado a la iglesia para que de ella salgan maestros. Dios también llama a la iglesia para que de ella salgan misioneros. Dios también llama a la iglesia para que de ella salgan diáconos a ejercer tus dones. Dios también llama a la iglesia a que pongas tus dones y ponerlos en el servicio de la iglesia. Romanos capítulo 12, nota lo que dice, sin que pierdas Tito. Y te lo leo rápido para avanzar, pero Romanos capítulo 12, versículo, déjame te digo, versículo 6, te leo desde el 4, ¿sale? Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y yo sé que tú no vas a tener exactamente la misma función que yo, ¿sí? Yo sé que tú no vas a tener exactamente la misma función que yo, y tal vez antes de tu nombre no te van a decir pastor tal, ¿sí? Pero el punto sí es este: aunque no todos en el cuerpo tenemos la misma función, sí tenemos muchos miembros. Y cada miembro tiene su función. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que te fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. O el que reparte con liberalidad. O el que preside con solicitud. O el que hace misericordia con alegría. ¿Verdad? Las palabras tal vez son un poquito más viejas, pero la idea es esto: el que exhorta en la exhortación, ¿sabes? Eso es consejería bíblica, ¿sí? Puedes aconsejar y se esperan hermanos maduros en la fe para que aconsejen, exhorta, aconseja, pues úsalo, aconseja. Necesitamos que haya consejeros bíblicos en nuestra iglesia, ¿sale? ¿Sabes administrar? Pues administra. Esto es la idea de repartir con solicitud, es la idea de administración. ¿Sabes administrar? ¿Se te da eso? Perfecto, necesitamos administradores, ¿sí? Se te da esto de ver por los hermanos que están necesitados, y te gusta esta parte de ser solidario y todas las demás cosas. Pero, oye, esto es lo que dice, que hace misericordia con alegría. Porque hay gente que tiene este don de verdad, tener este deseo de acompañar a la gente y verlos cuando están enfermos, todo lo demás. El punto es todos tenemos diferentes dones, ponlos en el servicio. No eres llamado a holgazanería y a inactividad espiritual. Regresa, Tito. Si estás viviendo en la desidia espiritual eclesiástica, o consideras que no hay nada que puedas hacer o que debas hacer como miembro activo de la iglesia local, si tal vez por tu cabeza ha pasado la idea es que, pues no se ve que haya mucho que hacer. O no, es que yo no tengo que hacer, ¿no? O sea, que lo hagan alguien más. Si tú has llegado a esa desidia espiritual de pensar que no hay nada que debas o que tengas que hacer, te invitaría esta mañana a hacer un alto y a considerar si verdaderamente crees que Dios te ha llamado solo a estar sentado. Te invito a considerar si realmente de verdad crees que Dios te ha llamado solo a estar sentado. Te invito a mirar un poco más allá de tu silla y podrás percatarte que hay mucho que puedas hacer y hay mucho en que puedas servir. Si tan solo fueras capaz de mirar un poquito de la silla en la que estás sentado. Necesitamos ancianos. Necesitamos diáconos en nuestra iglesia, hombres que lleven la batuta en las decisiones futuras de la iglesia, que vean por los intereses de este lugar a futuro. Mujeres que enseñen a otras mujeres y a las más jóvenes. Hoy tú puedes decir, viene Fer y nos enseña el miércoles, ¿verdad, Santiago? Sí, mi hermana probablemente se va en agosto, ¿sabes qué? Y el día que tenga que regresar a su trabajo se va. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a levantar para decir, yo también quiero ser parte de? Necesitamos más maestros y predicadores. Y no necesitas un título de teología para servir a la iglesia compartiendo una enseñanza, ¿sí? No necesitas tener toda una licenciatura en teología y 4 o 6 años de carrera para poder pararte aquí y enseñar algo. Si tu miedo es no estar capacitado para algún rol al que Dios te esté llamando, si tu miedo es no estar capacitado, no te preocupes. De verdad, no te preocupes. Esa es nuestra responsabilidad contigo. Ahí sí, esa es nuestra responsabilidad. La iglesia tendrá la responsabilidad de capacitarte, de darte todos los recursos para llevar a cabo esa tarea.
Pero por sobre todas las cosas te invito a recordar que Dios no te va a llamar a algo que primero no sea Él quien con su gracia te capacite para hacerlo. Él no te va a llamar a nada que primero Él primero no te dé su gracia y te capacite para hacerlo. Confía en que Dios quiere usar tu vida. Confía esta mañana en que Dios quiere usar tu vida. Y como iglesia queremos ver tu vida siendo edificada, pero también siendo de provecho para la vida de otros. Si quiero que tu vida crezca, quiero que vivas bien, quiero verte pleno, quiero ver tu familia estable, pero también quiero ver tu vida siendo de provecho para otros. Sí quiero ver tu vida siendo usada para servir a otros. Sin embargo, versículos 12 y versículo 13 contestan la pregunta sobre qué constituye o cómo se ve una vida en provecho para otros. ¿Me puedes pasar? Número 2. El cristianismo te llama a la hospitalidad. El cristianismo te llama a la hospitalidad desinteresada porque Dios te ha cuidado a través de Cristo y muchos otros. El cristianismo te llama a la hospitalidad desinteresada porque Dios te ha cuidado a través de Cristo y muchos otros. Versículos 13 y versículo 14. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto, La hospitalidad desinteresada, en primer lugar, la hospitalidad desinteresada es activa en función del cuidado de otro. La hospitalidad desinteresada es activa en función del cuidado, pero de otro. Pablo añade que enviaría a 2 hombres más a Creta. En primer lugar dijo que enviaría a Artemas o a Tíquico, cualquiera de esos 2, para suplir a Tito. Pero aparte de esos 2, va a enviar a otros 2. A esos 2 sí los va a enviar juntos. Y de hecho estas 2 personas van a llegar antes que Artemas o Tíquico. Artemas, este hombre al parecer primero dice Apolos. Al parecer Apolos era de hecho en el libro de Hechos es un misionero y pastor reconocido por su servicio y dedicación al ministerio. Él fue instruido en Éfeso por Aquila y por Priscila y estuvo mucho tiempo en la iglesia de Éfeso. Eso lo tienes en Hechos 18. Y Zenas, el otro, un intérprete de la ley. Aunque no se habla mucho de esta persona, asumimos que es un colaborador de Pablo en el ministerio también. Y estas 2 personas pasarían por Creta. Es muy probable, algunos historiadores concluyen que iban camino a la zona de Palestina o de Alejandría, y que incluso ellos eran los portadores de la carta, que Apolos y Zenas eran los portadores de la carta a Tito. Entonces voy a enviarlos, van a venir contigo, ellos llevan esta carta, ¿sale? Entonces van a estar ahí por donde tú andas, en Creta. Ahora, cual sea el caso, Pablo esperaba que las iglesias en Creta suplieran las necesidades de estos 2 hombres para continuar su viaje. Y como dice el texto, ¿verdad? Versículo 13 al final. Y que nada les falte en el camino. En la Biblia, encaminar, esta palabra encaminar que tú tienes ahí, conlleva la idea de apoyar el ministerio de los siervos de Dios. De hecho, desde el Antiguo Testamento, cuando se usaba esta palabra encaminar o al encaminar a alguien, conllevaba la idea de apoyar, darles hospedaje, sostén material y proveer incluso de fondos para próximos viajes. Esta era la idea cuando se usaba esta palabra encaminar: hospedar, alimentar y apoyar incluso económicamente para próximos viajes que tendrían que realizar. De hecho, Pablo les pide eso en la carta a Romanos. La carta a Romanos es una carta que está escrita con ese propósito. Tú tienes toda una carta, pero Pablo no conoce la iglesia de Roma. Esta es la idea. Pablo, cuando escribe la carta a Romanos, Pablo no conoce la iglesia de Roma. Pero si tú lees capítulo 16, les dice: ¿saben qué? Voy para allá. Y cuando llegue, pues les pido de favor que si me pueden apoyar para llegar hasta España, encaminarme a España. Pablo deseaba llegar hasta el fin de la tierra.
Él se tomó literal Hechos 1:8. ¿Sí? Tenéis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, y él sí quería llegar hasta el último de la tierra conocido. ¿Sale? Y dice, pues les escribo esta carta para que sepan quién soy, lo que creo, lo que espero de la iglesia, pero, y quién diría que va a ser la carta que más va a englobar el Evangelio de toda la Biblia. Si me permites decirlo, es la carta que más se engloba el Evangelio en toda la Biblia. ¿Sale? Pero Pablo escribe la carta con el propósito de decirles, pues si este soy yo, voy para España, apóyenme, ¿no? Échenme la mano. Y entonces, esta es la idea cuando hablas de encaminar. Y la iglesia de Creta iba a tener la responsabilidad de encaminar a Zenas y a Apolos cuando llegaran a Creta. Hermanos, los que sirven a Dios en muchas ocasiones son llamados a viajar de un lugar a otro. Y el llamado bíblico a las iglesias es hacer parte de esa labor en proveer para esas necesidades. El llamado de ellos va a ser a estar yendo de lugar en lugar. El llamado de nosotros es a apoyar y colaborar para proveer para sus necesidades. Son hombres y mujeres que han dejado casas. Son hombres y mujeres que han dejado trabajos estables, metas, deseos, proyectos y aspiraciones personales, por rendir sus vidas a servir a Dios y llevar su palabra a más personas a las que tú y yo no podemos llegar. Y una forma en la cual nosotros somos parte de este proyecto, junto con ellos, es apoyarles en la medida de nuestras capacidades. Pablo, de hecho, les agradecía a los Filipos. Si tú ves la carta de Corintios y la carta de Filipos, Pablo les agradecía a los Filipos porque ellos lo apoyaron y dieron de lo que no tenían y dieron hasta que les dolió. Y muchas veces nosotros estamos muy lejos de practicar este ejemplo. Nosotros estamos a veces muy lejos de practicar el ejemplo de las iglesias de Filipos. De dar no solo lo que tenemos, sino a veces hasta de lo que no tenemos y hasta que nos duele. Esperamos que no solo apoyemos a misiones con una ofrenda mensual, sino que esperamos de esta iglesia, de Dios proveerá, esperamos que tú como miembro seas parte del principio de la hospitalidad. Eso es lo que esperamos. Deseamos que si alguna vez llega un misionero a nuestra iglesia y necesita pasar un día aquí, te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás a recibirlo en tu casa? ¿Qué tan dispuesto estarías a recibirlo en tu casa? A darle un lugar para que descanse. Como te dije, doy muchas gracias a Dios porque en un año nos hospedaron ya sea en hoteles o nos hospedaron en casas de hermanos donde pudimos dormir, sea en una cama o sea en un sillón, pero nunca hubo un lugar donde nos faltara techo. Te pregunto, ¿qué si llega un día un misionero o un grupo como nosotros en un momento a nuestra iglesia? ¿Qué tan dispuesto estarías a ceder tu cama o a darle un lugar o un sillón para que descanse? Si tenemos alguna clase de evento alguna vez en nuestra iglesia donde involucre tener pastores entre nosotros o hermanos de otras iglesias, deseamos que tengas parte en las necesidades que se ofrezcan en ese momento. Todavía no hemos tenido un evento de este tipo en nuestra iglesia. Ahora varios de ustedes vienen incluso de otras iglesias donde sí ha habido eventos de este tipo. ¿Y qué pasaría cuando nosotros lleguemos a tener esa clase de eventos en nuestra iglesia? Deseamos que tú formes parte y tomes parte en proveer para las necesidades que se ofrezcan. Tal vez traer algo para que coman o para que beban. O incluso invitarlos a tu casa a comer y a pasar un tiempo contigo y con tu familia. Que los puedas hacer sentir bienvenidos. Y que tal vez no les conoces físicamente, no sabes su pasado, pero se supone que hablas la misma lengua que ellos porque tienen la misma fe que tú. Deseamos que puedas saber que si un día te encuentras en un lugar lejano de tu casa, Dios te ha dado una gran familia que te recibirá y cuidará de ti donde estés. Pero también esperamos que si llega un día alguien a nuestra iglesia, un cristiano que esté lejos de su casa, sepa que aquí Dios también le ha dado una gran familia que lo recibirá y que cuidará de él o de ella. Te invito a ser sensible a la voz de Dios cuando Él te llame a la hospitalidad.
Sí te invito a ser sensible a esa voz de Dios cuando Él te llame a la hospitalidad. Porque sabes que Dios abrió las puertas de su casa a ti cuando no tenía por qué hacerlo. Si queremos hablar de hospitalidad y queremos ver cómo se ve la hospitalidad en la Biblia, Dios es el primer ejemplo del ser hospitalario. Porque Dios te abrió las puertas de su casa y según Efesios capítulo 2 te sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él te abrió las puertas de su casa a ti cuando no tenía por qué hacerlo. A un extraño como nosotros. Y si Dios nos abrió las puertas de su casa cuando no tenía por qué hacerlo, entonces el llamado a la hospitalidad no es una sugerencia. El llamado al hospital no es una sugerencia, es un deber de cada creyente que entiende la gracia de ser recibido. A mí me recibió Dios. Y estoy seguro que si fueras a cualquier otro lugar, lejos de tu casa, habrá alguien que te reciba a ti. Y por esas verdades, porque Dios te ha cuidado a través de Cristo y de muchos otros, te invito a que tú sigas ese ejemplo. La hospitalidad desinteresada es activa en función de nuestro crecimiento. Es activa en función de nuestro crecimiento. La conducta de los cretenses había sido puesta en tela de juicio desde el principio de la carta. Las expresiones de actitud negativas por parte de los líderes de la iglesia, de las iglesias mismas, como incluso de la sociedad de Creta, no eran dignas de admirar. Por eso pasamos por todo capítulo 1, donde Pablo les está diciendo, estos líderes no son buenos, son falsos maestros. Donde se habla de la sociedad de Creta como ellos les dicen en capítulo 1, estos glotones ociosos. Esa es la forma en cómo se expresan los mismos cretenses de ellos, así es la sociedad. Así que su conducta no era ejemplar, no era de admirar, no era de imitar. De forma que el no querer ser hospitalarios, pues era algo que se esperaba de ellos. Si lo que a ellos les importa es tener sus panzas llenas, glotones, y les gusta no hacer nada, ociosos, pues como que la hospitalidad no creo que era una de sus cualidades, ¿verdad? No esperábamos que la hospitalidad fuera una de sus cualidades. Y Pablo deseaba que esta conducta peculiar y malsana cambiara entre los cristianos. No solo por el fin mismo de ser bendición a otros, sino porque entendieran que al ser de bendición y ayuda a otros, sus vidas iban a estar creciendo y siendo fortalecidas. Es lo que dice el versículo 14, ¿no? Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad. ¿Pero para qué? Para que no sean sin fruto. Una manera más en las que podías adornar el evangelio es la hospitalidad. Y al hacerlo, las vidas de ellos iban a ser embellecidas. Esto traería fruto a sus vidas, a sus familias y por ende a la iglesia. La palabra que está ahí en versículo 14, aprendan, me encanta. La palabra aprendan, me encanta que esté ahí porque parte de nuestro aprendizaje no solo se lleva a cabo en un auditorio 1 o 2 horas a la semana. No. Deseamos que el aprendizaje que tengas en Dios proveerá. Deseamos que el aprendizaje que tengas en esta iglesia es un aprendizaje integral. Eso es lo que deseamos. Deseamos que tu aprendizaje sea un aprendizaje integral, uno que se compone por teoría, pero también se compone por práctica. Y una parte crucial de nuestro aprendizaje será cuando debamos aplicar los principios aprendidos. Es parte de tu aprendizaje, ¿verdad? Es parte de tu aprendizaje ir e inyectar a otro y probablemente dejarle la culpa medio morada por una semana, ¿verdad? Pero es parte del aprendizaje. Es que estoy en enfermería, ¿okay? Y entonces, esta es la idea. Es parte de... No solo es teoría la que recibas aquí. Parte de nuestro aprendizaje se va a llevar cuando necesitamos practicar esto en tu casa. El texto hace referencia a los nuestros, versículo 14, y también aprendan los nuestros. Una vez más nos indica que esta no es una labor de 1 o 2 personas dentro de la iglesia, o del líder únicamente, o del pastor, sino ¿de quién? Del cuerpo entero, de todos nosotros, los nuestros. Tú eres parte de los nuestros, o eso espero, ¿verdad? Que tú seas parte de los nuestros.
No importando quién seas o el tiempo que tengas dentro de la congregación, ser hospitalarios, buscar ser bendición a otros, apoyar al que lo necesita, no son no solo las evidencias de la gracia en nuestra vida, sino que muestra lo agradecidos que estamos nosotros con Dios. Y esto produce un bien a otros y a mí también. ¿Tienes hijos? Enséñales a dar desde ahora. ¿Tienes hijos? Enséñales a dar desde ahora, a aportar y apoyar sacrificialmente para las necesidades de la iglesia. Enséñales desde hoy lo importante que es ver por las necesidades de la iglesia y de quien los necesita. Dios les dijo en Malaquías, pruébenme. Y no debemos dar en ningún momento por interés o por un intercambio de valores de si yo le doy a Dios $1, Él me da $2. Sí, no damos por eso, no damos por tristeza ni por necesidad. Pero la promesa de Malaquías es real. La malinterpretaron y la malentendieron y la malaplicaron el pueblo, ¿ok?, de Israel. Pero la promesa es real. Pruébame. Pruébame si no soy capaz de abrirte las ventanas de los cielos y derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Al nosotros ser bendición a otros, somos bendición, somos bendecidos también. Dios trabaja y desarrolla los atributos de la misericordia, de la fe, del amor, la compasión, la diligencia. Tu vida se centra en lo importante, forja el carácter de tu familia y cumples tu llamado como cristiano, pues algunos sin saberlo, según Hebreos, capítulo 12, hospedaron ángeles. Mateo 25. Un día estaremos frente a la presencia de Dios y diremos, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Y Jesús le dirá, por cuanto lo hiciste a uno de mis hijitos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. Servir a otros llenará tu vida de una paz que servirte a ti mismo no te va a poder dar. Cuando experimentes el servir a otro te va a llenar una paz que el servirte a ti mismo, tú nada más estarte llenando y llenando y llenando, nunca vas a poder tener. Carl Hebster, te lo he mencionado en otras ocasiones, esta palabra joy, alegría. En inglés, la verdadera alegría se centra en servir a Jesús primero, a otros después y yo al final. Te invito a que imitemos el ejemplo de Jesús y procuremos servir a otros antes de servirnos a nosotros mismos. Y al hacerlo disfrutaremos de incalculables bendiciones que Dios tiene para con nosotros. 3 y terminamos. El cristianismo te llama al compromiso, al amor genuino, El cristianismo te llama al amor genuino porque Dios te ha amado a través de Cristo y muchos otros. El cristianismo te llama al amor genuino porque Dios te ha llamado a través de Cristo y muchos otros. 3:15 y terminamos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a todos los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Amén. En primer lugar, queremos ver la conciencia del amor recibido de otros creyentes hacia mí. La conciencia del amor recibido de otros creyentes hacia mí. Todos los que están, dice Pablo, todos los que están conmigo te saludan a ti, Tito. Tito debía saber que las personas que estaban con Pablo lo amaban y mandaban sus saludos hacia él. Pablo concluye su carta con los saludos finales, saludos que envía no solo de su parte a Tito, sino de parte de todos sus colaboradores y creyentes con quienes Pablo se encontraba. Podemos concluir que algunos de ellos conocían a Tito personalmente, y aun aquellos que no lo conocían, era seguro que oraban por Tito y por lo que pasaba en Creta. ¿Y sabes qué? Todos nosotros como creyentes, no solamente Dios proveerá, todos nosotros como creyentes, aún de diferentes iglesias, estamos caminando juntos en esto que se llama la extensión del reino de Dios. ¿Ok? No solo Dios proveerá, hay muchas otras iglesias, como estuvo hace 15 días aquí el pastor Enrique, ¿verdad? Que él viene de Toluca y de la iglesia Sinaí. Y así como ella, muchas más. Todos estamos caminando juntos en la extensión del reino de Dios y por ello es vital el comprender que no estás solo en esta carrera. No estás solo.
Dios, y te invito a considerar que no tienes por qué vivir en aislamiento. Dios no nos diseñó así. No fue el diseño de Dios. Y un gran mal que crece en el corazón de algunos cristianos es el creer que no tienen por qué relacionarse con otros creyentes. Hay un gran mal que crece en el corazón de algunos, que es pensar que no tienen la necesidad o no deben de relacionarse con otros creyentes. Y de hecho esto se convierte no solo en un mal, sino en un gran peligro. Pues al vivir en aislamiento, se convierten en un blanco fácil para el enemigo. Nunca somos tan fuertes como cuando estamos juntos, poniéndonos juntos en las manos de Dios. Mi hermano, Dios te puso en una iglesia local. Se llama Dios Proveerá. Dios te puso en una iglesia local, te puso en una familia para hacerte saber que eres amado por Él y que muchas veces ese amor se va a ver reflejado a través de su iglesia. No importa si estás en Tulancingo o en otro lugar del mundo. Recuerda que no importa dónde vayas, seguro Dios pondrá a uno de sus hijos en tu camino. Recuerda que siempre puedes contar con nosotros. Y veremos por tu vida. Y oraremos por ti. Y buscaremos tu crecimiento. Aun como te dije al principio, si en ocasiones es necesario que seas confortado, o si en ocasiones necesitas ser confrontado. Cual sea el caso, siempre será siempre la iglesia va a ser nuestra primera y más grande familia. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero la verdad es que Dios no solo me recoge, sino que me pone en una nueva familia. No deseches lo que Dios quiere hacer contigo a través de la iglesia. Permite que tu vida sea edificada por la obra de Dios a través de otros creyentes para contigo. No deseches lo que Dios quiere hacer contigo a través de otros hermanos. Sábete que esta es tu familia y aquí eres amado por Dios y vas a ser guiado por Dios a través de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Pero no solamente tengas conciencia del amor de otros hacia ti, sino te invito a tener conciencia del amor que debes de tener de ti hacia otros. Pablo les dice, todos los que están conmigo te mandan saludos, pero también le pide algo. Saluda a todos los que nos aman en la fe. Pablo asume que hay gente en Creta que aman también a Pablo. En más de una ocasión Pablo envió cartas a cristianos e iglesias que no conocía personalmente, pero que sabía de ellos, escuchaba de sus ministerios crecientes y oraba por ellos. Tal es el caso de la iglesia de Colosas, la cual no conocía. Pablo no conocía la iglesia de Colosas, la conoció por Epafras. La carta de Tito, la carta a Colosas, Pablo no conoce la iglesia personalmente, bueno, no la conocía personalmente. La carta a Filemón, que también la estudiamos completa, la carta a Filemón no la conocía, a Filemón la persona no la conocía personalmente, lo conocía por Epafras. La carta a Romanos no los conocía personalmente, pero oraba por ellos, les importaba su vida. Y podemos concluir que no necesitaba estar cerca físicamente para amarlos y estar pendientes de ellos. Claro que había personas que rechazaban a Pablo, lo despreciaban. Y esto solo era el reflejo de la molestia que les causaba el mensaje de Pablo. Siempre había oposición, siempre habría oposición. Pero en medio de la oposición siempre había verdaderos creyentes que estaban dispuestos a escuchar, aprender, cambiar. Y esto solo producía un amor en común y Pablo estaba consciente de ello. Saluda a todos los que nos aman en la fe. Y tú deberías entender que no solamente eres llamado a recibir amor de otras personas, eres llamado a dar amor a otras personas. Siempre habrá personas que nos desprecien. Siempre. Siempre habrá personas que nos desprecien, que rehúsen escuchar. Siempre habrá personas que se opongan a la exposición de lo que queremos decirles. Y es probable que entre nosotros haya alguien que Tito le haya molestado y le haya enfurecido por algo. Y esto solo va a reflejar la dureza del corazón y las áreas que están mal en nuestras vidas. Sin embargo, lo que la carta termina diciendo es que somos llamados a amar. No solo eres llamado a recibir atención de parte de la iglesia, no solo eres llamado a recibir atención de parte de los hermanos, sino a dar amor y brindar atención a la iglesia.
Te pregunto algo esta mañana: ¿qué tan rápido sales del culto? Sin importarte quién está a tu lado. ¿Qué tan rápido sales de la iglesia? ¿Qué tanto te importa lo que pasa en la vida de la persona que tienes a tu costado más de lo que solo te importa la tuya? ¿Qué estás esperando para amar y darle a otros y no solo esperar que otros se den a ti? Porque a veces lo hermoso de la vida cristiana no será lo que Dios quiere hacer en ti. A veces lo hermoso de la vida cristiana será lo que quiere hacer en la vida de otros a través de ti. Ama y procura amar hasta que la gente pueda palpar tu amor hacia ellos, porque has sido amado por Cristo, has sido amado por Él, ¿sí? Esta es la evidencia, esto es lo que quiero que entiendas, esta cruz es lo que quiero que te plasmes en la cabeza. Eres amado por Él. Y no solo has sido amado por Él, sino que has sido amado por muchos otros. Y tal vez hoy tú piensas: ¿en qué me han amado? El que hoy tengas una Biblia en tus manos, ¿sí? El que hoy tengas una Biblia en tus manos en español es porque hubo personas hace 500 años que te amaron a ti sin conocerte y que dieron sus vidas, literalmente los mataron por tomar una Biblia prohibida en latín y traducirla al español y castellano que hoy tú tienes. El que hoy tengamos una iglesia a la cual asistir, que nos haya llegado el evangelio, es porque hubo personas que dejaron sus comodidades, sus metas, sus deseos, sus planes, para venir aquí a México y enseñarlos lo que hoy sabemos. El que hoy tengas una iglesia local a la cual asistir, que hoy tengas muros que asistir, es porque ha habido gente que te ha amado. Gente que te amó sin conocerte. Que llegamos a esta colonia y que te amamos sin saber quién ibas a ser. Así que ama. Y no te canses de amar, porque puede que Dios quiera hacer algo precioso en la vida de otra persona a través de tu vida. Puede que una familia sea restaurada y conozca el evangelio porque les amaste y les diste tu tiempo. Puede que un matrimonio sea salvado de la ruina y del divorcio porque les amaste y les aconsejaste. Puede que un joven o una señorita sea libre de un pecado que le está esclavizando porque te acercaste a él o ella y saliste de tu zona de confort para amarla y para guiarla. Puede que incluso una vida se salve de la muerte y estar mañana frente a un féretro. Porque les amaste y les llevaste a la fuente de amor que era Cristo. ¿Crees que exagero? No, no exagero. Puede ser que por mostrarle amor a alguien y por ceder un poco de lo tuyo a alguien más y por dejar de salir de tu zona de confort y mirar un poco más allá de tus intereses y tu silla, una persona no esté muerta mañana frente a un féretro. La gracia sea con todos y la gracia de Dios que está en nosotros, según termina Pablo en las últimas palabras de la carta, la gracia de Dios que está en nosotros nos llama a dar gracia a otros, a perseguir ser como Cristo, a liderar como Cristo, a comprometerse como Él, a amar como Él, a servir como Él, a vivir como Él. Porque sabes que un día compareceremos frente a Él y sería un ejercicio saludable el reflexionar cómo estamos administrando nuestra vida, cómo estamos administrando los dones que Dios nos ha dado, cómo estás administrando el llamado que Dios te dio, cómo estás administrando su gracia. Que podamos un día llegar a verlo rostro a rostro. Y habiendo vivido en su gracia y manifestado esa gracia, podamos escuchar esas palabras que dice Mateo 25, bien, buen siervo, fiel. Fuiste fiel en lo poco, yo te voy a poner sobre mucho. Que puedas escuchar esas palabras del Dios a quien hoy adoras. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Gracias, Señor, te damos por esta carta. Gracias por habernos permitido estudiar, Señor, este tiempo, esta preciosa carta, Señor. Y perdóname, porque sé que me han faltado palabras para poder expresar todo lo que hay aquí.
Pero pido que de alguna manera algo aquí nos toque el corazón y entendamos, Señor. Entendamos que la gracia que hemos recibido no es simplemente para estarla malgastando en nuestros propios deleites y propio placer y egocentrismo, sino para servir a otros. Y que la mejor manera en cual podemos ocupar nuestra vida en buenas obras es al dar nuestra vida en provecho de otros. Enséñanos, Señor, a comprometernos como Cristo, no solamente como arte masotíquico. Enséñanos, Señor, el compromiso que exige Cristo de nosotros. Enséñanos a liderar como Él. Enséñanos, Señor, que nos has llamado a que de aquí salgan personas que se interesen por tomar el liderazgo y la batuta en los intereses de esta iglesia. Enséñanos, Señor, a servir como Jesús, a ser hospitalarios, porque tenemos en ti el mejor ejemplo, más grande ejemplo de la hospitalidad, al tú abrirnos las puertas a un desconocido como nosotros. Enséñanos, Señor, que a través de ello tú quieres trabajar en nuestras vidas, es bueno para nosotros, para que nuestras vidas no sean sin fruto. Y finalmente, Señor, enséñanos a amar. Amar como tú amas. Gracias, Señor, porque tenemos una familia a través de la cual nos podemos sentir amados, respaldados y cuidados y guiados. No estamos llamados a vivir solos, no estamos llamados a vivir en aislamiento. Tú nos diste una familia. Haznos valorarla, haznos amarla. Pero también, Señor, haznos entender que somos llamados a amar a otros, a salir de nuestra zona de confort. Y que tal vez, Señor, pueda ser tal vez que algo hermoso pase en la vida de otra persona, porque pudimos amar y pudimos servir, e incluso tal vez alguien se ha librado de la misma muerte, porque les amamos. Ayúdanos a ser como Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta carta. Enséñanos que por Cristo somos llamados a vivir en una conducta sana en medio de una cultura pagana. Gracias te damos por ello. En Cristo oramos y en su nombre confiamos. Amén.